Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera clase de este curso, de este tercer curso de radiología. Le vamos a pedir que la mayoría de los que tenga cámara ponga la cámara como para participar, porque si no esto se queda solamente en una charla que Edu podría darla por internet y ustedes conectarse cuando quieren y no es el significado que nosotros queremos darle a un curso de radiología, sino que ustedes participen, lo ayuden a Eduardo a mejorar y a esforzarse porque ustedes le preguntan cada vez más. Y bueno, y si lo pueden complicar en la respuesta, cosa que nosotros no hemos logrado en 20 años, será porque están mejores que nosotros. Pero bueno, Eduardo creo que lo dije la vez pasada, nos ha formado a toda una camada de reumatólogos y hemos aprendido de él, así que aprovechen esta oportunidad porque este es el último curso de este año por lo menos, y el año que viene ya empezaremos, calculo que en marzo, con el nuevo curso. Así que, bueno, a participar y le vamos a ir preguntando a medida que lo veamos que están presentes. Gracias. Eduardo. Bueno, muchas gracias, César. Gracias, Edu, y espero que te dificulten la charla hoy, cosa que pregunten mucho y bueno, siempre estás bien predispuesto a contestar, así que... Bueno, yo pensé que eras un amigo hasta hoy, ahora veo que si me quieren complicar, me parece que nos vamos a enfrentar. Yo quiero ayudarlos y la idea es que entre todos hagamos lo mejor posible. Así que bueno, está todo dispuesto como para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, ¿eh? Acuérdense de lo que dijo César, que la participación de ustedes es muy importante para que yo también pueda, en fin, saber cuáles son los intereses, cuáles son las dudas, y la charla, como siempre digo, está dirigida a ustedes. Así que bueno, vamos a empezar entonces la charla de hoy de espondiloartritis. Hago acá una salvedad. Cuando yo me empecé a interesar unos cuantitos años atrás por la radiología en reumatología, fue precisamente porque uno de los trabajos que estaba haciendo era investigar pacientes con espondilitis anquilosante y después artritis psoriática, y me di cuenta que la cantidad de imágenes radiológicas que ofrecían estas patologías eran tan grandes que me fue entusiasmando y empecé a quedarme con una plaquita, otra plaquita, pero lo que les quiero decir es que mi deseo de aprendizaje de radiología en reumatología fue a raíz de este grupo de enfermedades que son las espondiloartritis. Rápidamente, como ustedes saben, comprenden un grupo heterogéneo de enfermedades reumáticas que comparten características clínicas, radiológicas y genéticas. Y el compromiso es fundamentalmente axial, pero también periférico. Entonces, ¿cuáles son esas características comunes que ustedes saben mejor que yo de este grupo de espondiloartritis? Que yo me voy a referir básicamente a dos. Uno es la espondilitis anquilosante como entidad madre de lo que es la afectación del esqueleto axial, y otro es de la artropatía psoriática, que tiene mucho más compromiso periférico que axial. Así que estas características comunes de las espondiloartritis son el compromiso precisamente del esqueleto axial, la afectación de esas articulaciones tan complejas, tan complicadas de ver como son las sacroiliacas, el compromiso asimétrico de una artritis periférica, un mayor compromiso en general de miembros inferiores, la presencia de entesopatía, que es la primera vez que aparece acá entesitis o entesopatía, que como verán es un marcador muy, muy importante para el diagnóstico de este grupo de enfermedades, la ausencia del factor reumatoideo y la asociación genética con el HLA-B27. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos básicos o fundamentales en la espondilitis anquilosante? La sacroileitis, la entesopatía,
la cuadratura vertebral y los sindesmofitos finos, que empiezan siendo probablemente unilaterales, pero terminan habitualmente siendo bilaterales y simétricos. Entonces recuerden, en una época se decía que no hay espondilitis anquilosante sin sacroileitis. Claro, los signos radiológicos de sacroileitis, recuerden ustedes que son un poco tardíos. Entonces ahí sí fue donde se agregó la resonancia magnética como para darle un diagnóstico más precoz a estas patologías. Entonces también las espondiloartritis no radiológicas, las espondiloartritis axial no radiológicas, por supuesto que también tienen mucha importancia, y yo precisamente a esas que no son radiológicas no me voy a referir. Entonces, ¿qué pasa con estas famosas articulaciones sacroiliacas? Esto es una panorámica de pelvis normal, para que vean lo que son las articulaciones sacroiliacas normales, y lo difícil de ver es porque tienen una anatomía muy particular. Son articulaciones que van, como si fuesen las nuestras, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Entonces, la incidencia de los rayos para poder ver las articulaciones sacroiliacas tiene que ser o el paciente boca abajo en decúbito ventral o en una posición de Ferguson. Si no, vamos a ver superposición de imágenes y ahí es donde nos podemos confundir. Otro concepto que ya conviene aclarar es que el tercio inferior de la articulación sacroiliaca es el que primero se va a afectar, y si ustedes tienen un tercio inferior de la sacroiliaca normal, los 2 tercios superiores no tienen importancia. Vale decir, puede afectarse los 2 tercios superiores, por supuesto, pero siempre y cuando estén afectados el tercio inferior. ¿Y por qué es esto? Porque el tercio inferior tiene membrana sinovial y arriba ya hay más cartílago, y la membrana sinovial es mucho más precoz para afectarse que el cartílago. Y otra idea, antes de continuar con las imágenes, es que el hueso sacro es mucho más firme que el hueso ilíaco. Entonces, todo lo que vamos a ver primero va a estar del lado ilíaco y después se va a afectar el lado sacro de la articulación. Muy bien, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos de lo que son estas articulaciones sacroiliacas. Y esta sacroileitis, por ejemplo, acá... Sí, ¿me confirmás si vos dejás los... ¿Me estás hablando a mí, César? No, perdón. Sacá el vino blanco ese que tenés ahí al costadito, ponelo. Ah, ahí está. Muchas gracias. Pues los saludo igual. Está bien. Eso quiere decir que estoy muy atento a todas las preguntas que ustedes pueden hacer. Yo pensé que me estaban preguntando algo y bueno, evidentemente no era para mí. Pero, No, acá tengo el chat abierto, así que si quieren preguntar, levantan la mano. Vayan preguntando, que también el doctor Graf está hiper atento a todo. Va. Continuamos. Entonces, sacroiliacas, les decía, esta imagen que se ve irregular del lado ilíaco, fíjense que del lado sacro se ve bien, eso nos está hablando de una sacroileitis, en este caso bilateral, porque de este lado también vemos imágenes irregulares. Otra sacroileitis, un estado más avanzado, fíjense que también aparece la esclerosis. Y recuerdan lo que habíamos visto cuando charlamos sobre la semiología. La esclerosis siempre implica más tiempo de evolución. Quiere decir que cuando hay esclerosis es porque el hueso ha comenzado a defenderse. Otra imagen de sacroileitis, en este caso es unilateral. Fíjense que corre todo a lo largo del hueso ilíaco, esa imagen de esclerosis, y a partir de ahí uno habla de una sacroileitis unilateral. Cuando uno está en presencia, como era este paciente, de una sacroileitis de un solo lado, sobre todo si es una persona joven, uno debe descartar en primer lugar un proceso infeccioso, una sacroileitis séptica. Entonces, sacroileitis unilateral, primero a descartar, es un proceso séptico, como siempre. Siempre que hablamos de una
monoartritis, hay que pensar siempre, en primer lugar, un proceso infeccioso por las implicancias terapéuticas y la necesidad de instituir rápidamente un tratamiento. Y vemos esto, y acá hablen ustedes, a ver qué les parece. Les muestro esta y les muestro esta. Y quiero que me digan ustedes la diferencia que hay entre una imagen y la otra. ¿Quién quiere hablar? Si no va a ser... Bueno, acá la tengo a Natalia, que está deseosa de hablar. Bueno, Natalia Rius, adelante. Era la primera, Natalia, si no, no te hubiera visto. Pero bueno, después de esta ya no te pregunto más, dale. Me parece que es del lado izquierdo, en posición anatómica, digamos, sí. como que veo esclerosis. Igual veo la línea, porque se ve la línea articular, pero como que no la veo completa, no sé cómo explicarlo. Bien. Como que, no sé si es lo que estoy... Muy Y bien. del otro lado veo más la línea articular, el tercio inferior se ve completa. Quizás hay un poco de esclerosis. No tengo experiencia, pero es lo que me parece. Bueno, muy bien, muy bien. Hablando de experiencia, yo siempre les cuento que años A, unos 20 expertos se reunieron un fin de semana, creo que fue en Viena, para hablar de cómo clasificar a las articulaciones sacroiliacas. Y esos expertos llegaron a la conclusión que el grado 0 era normal y grado 1 era sospechoso. Entonces, para mí, que los expertos hayan dicho que existe algo que es sospechoso, yo pienso que o comieron salchicha vienesa con cerveza, o realmente son articulaciones muy difíciles de ver, a tal punto que hasta a ellos les ha costado. Así que si Natalia te cuesta verlo, estás dentro de ese grupo de expertos también. Volviendo a esta placa, acá sí se ve perfectamente cómo el tercio inferior es normal. Y lo que se ve es esta imagen más radiodensa, homogénea, es una imagen triangular de base inferior ancha. Esa imagen, esto es de una osteitis condensante ilíaca que no tiene nada que ver con la inflamación de la articulación sacroilíaca. Por lo tanto, esto es una osteitis condensante ilíaca y no es una sacroileitis. Si se fijan en la anterior, esto no es esa imagen triangular, sino que corre todo a lo largo del borde ilíaco. Yo esto no lo puedo solucionar, no sé. A partir acá, esto corre todo a lo largo, y en cambio acá es esa imagen más triangular de base inferior. Osteitis condensante ilíaca, recuerden, como diagnóstico diferencial de una sacroileitis. En este caso vemos esta otra sacroileitis bilateral con muchas, o sea, todas las irregularidades se deben precisamente a erosiones, o sea, esas erosiones son las que marcan la irregularidad. Siempre recuerden, tercio inferior irregular y lo de arriba también, y acá lo tenemos, ¿no? Acá arriba está muy comprometido, pero el tercio inferior también está comprometido. Lo mismo del otro lado. Estos expertos habían dicho la grado 1 era sospechosa, grado 2 es cuando ya hay erosiones, grado 3 es cuando hay erosiones un poco más marcadas con algún puente óseo, y grado 4 es cuando la articulación ha desaparecido, esa es la anquilosis ósea. Entonces vemos acá una pelvis, que unos podrían decir esas pelvis congeladas. En realidad esto es una desaparición de las articulaciones sacroiliacas, pero vemos el gran compromiso de la cadera. Y acá me quiero detener porque la cadera marca el pronóstico funcional en los pacientes con espondilitis anquilosante. O sea, si esta es una enfermedad que, como vamos a ver a continuación, que compromete la columna y que tiende a aumentar la cifosis dorsal y que tiende a aplanar la columna lumbar, y el paciente entonces tiene una mirada hacia adelante, y si no puede compensar flexionando las caderas, va a perder esa mirada horizontal que es absolutamente discapacitante. Por supuesto que todas estas lesiones que estamos viendo con este daño estructural tan severo son lesiones tardías.
No vamos a esperar a encontrar un paciente que comenzó hace 1 año o 3 años con este tipo o con este grado de severidad. ¿Sí? Vemos otra pelvis, más o menos del mismo tenor, acá para señalar la calcificación del ligamento interespinoso, que es otro de los elementos semiológicos radiológicos de mucha importancia. Y en esta oportunidad ya aparece la entesitis. El término entesis, recuerden que es el sitio de unión de ligamentos, músculos, tendones en el hueso. Y la entesitis se produce cuando la patología se localiza a ese nivel, en el nivel de la inserción de esos ligamentos en el hueso. Entonces, las entesitis en la pelvis muy comunes son las de las crestas ilíacas, sínfisis del pubis, podemos encontrar en trocánteres mayores, trocánteres menores, en los huesos ilíacos. ¿Qué fue eso? Ustedes se van a divertir conmigo, porque yo les voy a pasar la misma placa varias veces y así hacen un repaso, ¿entienden? El repaso para adelante y para atrás. Claro, eso para que vean que, bueno, yo quiero saber si ustedes están atentos. De todos modos, esto que les decía de las entesitis sigue siendo uno de los elementos claves, algunos lo consideran casi tan... les diría, más característicos aún que los indesmofitos, fíjense ustedes. Bien, y estamos acá en presencia otra vez de esa osteitis condensante ilíaca, fíjense qué grado de compromiso, y acá ya se está insinuando, puede ser bilateral. En un momento esta osteitis condensante ilíaca, que no tiene nada que ver, insisto, con la inflamación de las sacroiliacas, se lo asociaba a mujeres, sobre todo mujeres que habían tenido muchos chicos o chicos grandes, o sea, multípara, trabajos de parto muy prolongados, y esto, junto con la sinfisitis púbica, se veía en esas personas, esas mujeres que habían tenido esos partos tan prolongados que en los movimientos de nutación y contranutación del trabajo de parto se provocaban estas lesiones y el hueso, una vez más, ¿cómo reacciona? Formando más hueso. Y si ese hueso está dentro del mismo hueso, la imagen va a ser de esclerosis, o sea, imagen más radiodensas, más blancas. Otro compromiso bilateral de caderas en un paciente... Ay, Dios, me está volviendo loco esto. Créanme que apenas toco y se dispara. Les decía, otro compromiso, tiene sacroiliacas bilaterales, grado 4, se han desaparecido, y el compromiso de ambas caderas con ese pinzamiento regular y uniforme que habíamos dicho ya desde la primera charla, que eso correspondía a un proceso inflamatorio, un proceso artrítico. Entonces recuerden mucho que a veces las articulaciones coxofemorales pueden mantener una luz articular bastante buena en un paciente con espondilitis, pero al hacer la maniobra, al hacer el examen físico, se van a encontrar con una gran limitación. ¿Y por qué es eso? Porque en un comienzo la anquilosis de las caderas puede ser una anquilosis fibrosa y eso no tiene expresión radiológica. Recién va a tener expresión radiológica cuando eso se calcifica y posteriormente se osifica. ¿De acuerdo? Hasta aquí dudas con las sacroiliacas, si tienen alguna pregunta para hacer, antes de pasar a la columna. Tengo una pregunta. Sí. En el caso de la entesitis, el Sí. aumento de la radiopacidad en los sitios de entesis, ¿es algo que aparece también muy tardíamente o que se puede ver dentro de todo tempranamente? No. En la placa, digo. Sí, sí, entiendo. Nunca una entesitis radiológica es precoz. Siempre que vayamos a buscar entesitis desde el punto de vista radiológico es porque el paciente tiene mucho tiempo de evolución. ¿Qué es lo precoz en una entesitis? El examen físico, por ejemplo. Uno puede, por ejemplo, en un paciente que sospechamos que tiene una espondilitis anquilosante, le tocamos la tuberosidad anterior de la tibia, le apretamos y le duele mucho. O le apretamos el calcáneo en el sitio de inserción del Aquiles, o en la fascia plantar,
o en los trocánteres, o en el sitio de inserción de la pata de ganso. Son todos lugares donde puede llegar a haber una entesitis clínica, pero no aún radiológica. Respondiendo a tu pregunta más detallada, Natalia, te digo, cuando uno sospecha eso, sí, la ultrasonografía tiene un valor diagnóstico muchísimo más precoz que lo que nos puede aportar la radiología. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Seguimos. Entonces, ¿alguna otra pregunta de las acrilíacas? De entesitis ahora vamos a ver varias, porque las entesis no están solamente a nivel de la pelvis, sino como vamos a ver a nivel de articulaciones periféricas. No, no hay No. pregunta, Edu. Muy bien. Entonces seguimos con la columna. O sea, recuerden que habíamos dicho, dentro de las cosas básicas a buscar radiológicamente en un paciente con espondilitis, estaban las sacroiliacas, y ahora nos vamos a meter en la columna. Y la columna dorsolumbar es uno de los sitios donde habitualmente puede llegar a verse más datos radiológicos. Esto tiende, la espondilitis pura, la espondilitis anquilosante pura, tiende a ser ascendente, o sea, el compromiso se inicia en sacroiliacas y de ahí va hacia arriba, pasando por columna lumbar, dorsal y también columna cervical. Y en la columna vamos a encontrar esto, por ejemplo. Acá tenemos esta imagen, ahí en los ángulos, estas imágenes que son esas caries, esas erosiones que se producen en los ángulos, tanto superior como inferior de los cuerpos vertebrales. Y eso se debe a que la parte periférica del anillo fibroso es lo que se inflama. Y esa parte periférica inflamada es lo que después va a dar lugar a esas esquinas brillantes que se llaman, que ahora vamos a ver, pero previamente están estas erosiones. O sea que esto es raro de ver, estas erosiones, y sí es mucho más frecuente encontrar, por ejemplo, estas esquinas brillantes o esta cuadratura de los cuerpos vertebrales. Recuerden que la concavidad anterior de los cuerpos vertebrales se va perdiendo de a poco en los pacientes con espondilitis. ¿Y por qué se pierde? Precisamente por esa epifisitis anterior o esquinas brillantes, y eso es también una entesitis. O sea, a ese nivel los ángulos reciben ligamentos, tendones, y ahí es donde comienza a producirse esta cuadratura que también lo vemos acá. Fíjense que estas vértebras ya no son ni siquiera cuadradas, son convexas. La cara anterior es convexa. Y acá tienen ustedes ese ejemplo más claro de lo que son las esquinas brillantes. Algunos lo llaman signo de Romanus, pero a mí no me gusta ponerle nombres a todo esto, pero en algunos libros clásicos figura todavía como signo de Romanus, y esas esquinas brillantes son absolutamente delatoras de que eso se produjo, primero por esa inflamación de la parte periférica del anillo fibroso, después por esas erosiones en los ángulos, después reacciona el hueso, forma más hueso y hace estas esquinas brillantes, y hacen estas cuadraturas de los cuerpos vertebrales. Bien. Sí. ¿Qué diagnósticos diferenciales se podrían hacer ahí? ¿Infección? ¿Qué diagnóstico? ¿Y cómo lo resolverías? ¿Con la cuadratura? ¿Con sumándole cosas de espondilitis? ¿Cómo dirías vos esto es esto y no es lo otro, digamos? Bien. ¿Con esta placa, por ejemplo, o preferís alguna otra? Con esta. No, esta. Bueno, si yo veo estos ángulos, esta esclerosis bien marcada, tanto en el ángulo superior inferior de esa vértebra inferior, perdón, la vértebra superior y esta otra de la vértebra inferior, yo no tengo ninguna duda que esto es una espondilitis anquilosante pura, ni siquiera estoy hablando de una espondiloartritis psoriática. Para mí eso, sumado a esta rectificación, esta cuadratura vertebral, esto es absolutamente categórico para decir esto es una espondilitis anquilosante. ¿Y por qué no es infeccioso? Porque para ser infeccioso tendría que haber más destrucción, tendría que haber mucho daño, imágenes líticas, no tendríamos que ver imágenes radiodensas homogéneas, prolijitas,
tendríamos que ver otro tipo de cosas. Y hablando de infección, precisamente esta placa va hacia eso, porque acá sí podemos llegar a hacer un diagnóstico diferencial. Porque si ustedes se fijan, acá en vez de estar afectada la parte anterior de los cuerpos vertebrales, acá está afectado el disco. Hay un franco pinzamiento del espacio intervertebral. ¿Lo ven todos? Ven el pinzamiento, ¿no es cierto? O sea, comparen con la superior, con este espacio, o comparen con la inferior, y van a ver que esto es una espondilodicitis. ¿Qué ocurre? Que a veces esas erosiones, muy raro, a veces, excepcional, en vez de aparecer en la parte periférica del anillo fibroso, en los ángulos, aparece en el centro, y entonces hace lo que se llama una espondilodicitis. Y ahí va donde preguntaba César. Acá sí tendríamos la obligación de descartar un proceso séptico, sobre todo si es un varón joven que, por ejemplo, trabajaba en un ámbito rural, donde lo primero que se piensa ahí es o en brucelosis o en tuberculosis, etc. Y no está mal pensar en una espondilodicitis en eso. Pero pasa lo siguiente, este es el paciente justamente típico para hacer este diagnóstico diferencial, porque a este paciente le pusieron un corsé de yeso, allá por su lugar de nacimiento, le pusieron un corsé porque todo lo infeccioso había que inmovilizarlo para que no se expanda. Y así fue como propendieron más a lo que la enfermedad lleva, a la anquilosis. Por algo se llama espondilitis, o sea, inflamación de la columna anquilosante. Entonces les decía, ¿por qué esto no es séptico? Porque ocurre que acá también estamos viendo estos cuerpos vertebrales, ya saben lo que vienen, estamos viendo estos cuerpos vertebrales que tienen esa cuadratura, y al tener esa cuadratura, eso no lo da un proceso infeccioso. O sea que la espondilodicitis séptica no está mal pensar, pero si uno ya tiene los ojos preparados para ver otros elementos, nos vamos a dar cuenta que acá hay cuadratura vertebral. Y eso no es de un proceso infeccioso, y por supuesto sí que lo es de una espondilitis anquilosante. ¿Está? Bien, les decía que esto, si bien es ascendente, por supuesto que puede llegar hasta la columna cervical. Un paciente con espondilitis anquilosante puede llegar a tener toda esta fusión, esta anquilosis de todas las interapofisarias, tiene también la cuadratura de los cuerpos vertebrales, y tiene esto que es, ¿cómo se llama eso? Una entesitis también, es una entesitis del occipucio. Es una entesitis, fíjese el grado de severidad, cómo crece eso, se forma ese gancho en el occipucio. Esto es un paciente con una espondilitis anquilosante de más de 20 años de evolución. Bien, otro paciente, básicamente con lo mismo, si se fijan, más fino, acá van a encontrar un sindesmofito, chiquitito, finito, como corresponde a un paciente con espondilitis anquilosante, donde los sindesmofitos son muy finos. ¿Y dónde asienta? Precisamente asienta en los ángulos superior e inferior de estos cuerpos, asienta acá, no asienta acá en el medio, sino que viene bien de los ángulos. Y ese sindesmofito fino, sumado a la cuadratura de los cuerpos vertebrales, sumado a la anquilosis interapofisaria, nos habla indudablemente de un paciente con espondilitis anquilosante. Otro paciente, mucho más severo si quieren, con muchos sindesmofitos acá por delante. Y esto es un paciente, por supuesto, muy severo, que tenía ese grado de anquilosis de toda la columna cervical, fíjense que prácticamente es un solo hueso, que ante un traumatismo mínimo se fracturó, quedó cuadripléjico, y esto se debe a que la columna, cuando está anquilosada, es una columna rígida y muy frágil. Ante cualquier evento traumático, por más pequeño que sea, se puede quebrar como se quebró este paciente, que lo ven acá, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien,
seguimos entonces con la columna Sí. dorso-lumbar. Vemos ¿Quién otras... quiere ¿Sí? preguntar? Pregunten. Yo a veces me embalo, pero podemos volver para atrás. ¿Eh? Ya saben que yo puedo volver 10 placas para atrás sin problema. ¿Qué forma preventiva le harías al paciente anterior para que no tenga el posible traumatismo, digamos? A este señor, Sí. ¿Qué le hubieras recomendado antes de que se tenga esta catástrofe? esto, tal vez un collar, tal vez... ¿Rígido? es que ya está rígido el cuello, o sea que el collar es un recordatorio nada más, porque Sí. el collar lo lleva adentro, ya tiene el collar Sí, que no, lo por eso. rigidizó. Está bien la pregunta, no tengo la respuesta, porque es un paciente tan severo que así como se fracturó acá arriba, puede fracturarse abajo. Entonces, cuando uno tiene un paciente con semejante grado de anquilosis, bueno, es porque ya recibió 100 millones de recomendaciones de todo tipo, y o sea, este señor, ¿saben cómo se fracturó? Iba en una camioneta atrás, en la caja de la camioneta, y en una calle medio de tierra, algo por el estilo, un pequeño salto hizo esto. Y ¿Sabes por qué este te es, pregunto? Porque tengo un paciente igual y anda en bicicleta. Yo me agarro claro, la cabeza. y sí, vos te agarrás la cabeza, él se agarra de la bicicleta, y me parece que los Sí, dos sí. caen. O en A mí, moto quiere andar, ¿viste? bueno, no, yo obviamente que le indico o le indicaría Que no ande. todo tipo de cuidados, Sí, pero sí. también uno tiene que saber que hay que adaptarse a este paciente que viene de 40 años de evolución de su espondilitis, que se está manejando como puede y que de alguna manera quiere vivir, porque si no, estos son pacientes que a veces por el mismo cuadro depresivo se tiran en una cama y no hacen nada. Entonces a veces Hay que querés decirle decir, a los chicos que esto por ahí ya no tiene inflamación, lo que le quedó es la secuela y tiene rigidez y vive como puede, pero tal a ver, cual. No, acá olvídense de cualquier droga antiinflamatoria, acá ya ya pasó ese tiempo. Esto, el tren a este muchacho en esos momentos le pasó y bueno, este era un paciente que vivía o en Salta o en Tucumán, por ahí arriba, que venía al hospital cada tanto, más o menos una vez cada 2 años, así, a hacerse un service, entre comillas, porque el service era nada, era mirarlo. Y bueno, cuando le pasó esto, mandaron esta radiografía de allá. Este muchacho eh, vivía en un monasterio, vivía recluido así, pero era sumamente optimista a pesar de su patología. O sea, lo interesante era que él podía hacer todo, y yo me arreglo, y tenía la pared de la mirada horizontal, pero él se arreglaba, ¿no? Es como que en vez de deprimirse, lo tomaba como que la enfermedad lo venía a bendecir, bueno, una cosa así, ¿no? No voy a adentrarme demasiado, pero bueno, gracias. nada. Seguimos entonces con más sinesmofitos, con más acrileitis. Recuerden esto de la calcificación del interespinoso, que suele aparecer también en estadios avanzados, y este es el final de algunos pocos pacientes, por suerte, pocos pacientes, que llegan a ser esto que es la famosa caña de bambú, donde toda la columna está anquilosada con estos sinesmofitos finos, bilaterales y simétricos. Y recalco esto porque ahora vamos a ver en las artropatías psoriáticas cómo estos no son estos sinesmofitos finos, ni son bilaterales, ni son simétricos. Entonces, esta es la imagen final de esos pocos pacientes. Recuerden que la espondilitis anquilosante tiene un curso evolutivo bastante variable, y si bien, bueno, es una patología que seguramente ya vieron o van a ver, que es de varones jóvenes, que empiezan en edades muy tempranas, 20, 30 años, muchos de ellos hacen una vida prácticamente normal. Yo tengo pacientes que hacen vida absolutamente normal y que cuando uno los examina tienen una pequeña limitación con una lumbar, pequeña limitación con una cervical, pero no pareciera que tengan un compromiso como estas placas que estamos mostrando hoy, ¿sí? O sea, no quiero que se hagan la idea de que todo paciente con espondilitis termina acá. No, de ninguna manera.
¿Y esto qué les parece? A ver, alguien que no sea Natalia, que la tengo ahí en la pantalla, pobre. ¿Qué les parece esto, estas imágenes? Doctor, perdón, buenas noches. Yo tengo una Buenas pregunta noches. respecto a la imagen anterior. ¿Cómo se diferencia con un dish? ¿Esto? Sí. Bueno, muy bien. Ahora me vas a contestar vos. ¿Cómo se diferencia? Porque ya que dijiste dish, esto es un dish. Y esto es una espondilitis anquilosante. Estos son los sindesmofitos finos, bien prolijitos. Y esto, como verás, son hueso que corre paralelo a la columna vertebral, en esa famosa imagen de vela derretida, la columna vertebral, los niveles bajos de la columna dorsal, y son gruesos y de un solo lado, y exceden lo que es el cuerpo vertebral, porque todo esto está por fuera. Entonces, esta imagen, esto, no tiene nada que ver precisamente con una imagen como esta. Esto es una espondilitis y esto es un dish. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. no, de nada. Y esto justamente, recuerden que uno de los criterios diagnósticos del dish es esta osificación que aparece en los últimos 4 vértebras dorsales del lado derecho, porque del lado izquierdo se cree que la pulsación aórtica es lo que inhibe que aparezca de ese lado. Vamos a ver varios ejemplos de dish, igual la charla de dish, si no me equivoco, es la próxima, pero me parece bien para que vayan empezando a repasar conceptos. Y esta es otra imagen, vamos a quedarnos con esta, que esto no tiene nada que ver con un sindesmofito. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esto es una imagen que sale del cuerpo vertebral, del ángulo, pero tiene un crecimiento horizontal, bien horizontal, y después se hace vertical por acción de los músculos paravertebrales que lo orientan, lo direccionan hacia arriba o en estos, por ejemplo, hacia abajo. Esto es un osteofito. El osteofito es una proliferación del hueso que crece en forma horizontal y después puede hacerse vertical, que es de crecimiento, es ancho, fíjese que es ancho y de base proximal, se va afinando hacia afuera. Esto es un osteofito de un paciente con osteoartritis. Veamos esto. Esto es para mostrarle más entesopatías. Fíjense la proliferación que aparece acá, aparecen los acetábulos, aparecen los trocánteres menores, aparecen los isquiones, esta irregularidad habla de la centesitis, y tiene esta gran exostosis a nivel de los acetábulos. El otro concepto que hay que tener en esta placa es que las sacroiliacas, si bien no se ven tan claramente, tan nítidamente, pero se ven que no están tan afectadas. Y vamos a ver la siguiente. En cambio acá, las sacroiliacas han desaparecido. O sea que esto es una sacroileitis grado 4, con anquilosis. También tiene la entesitis de los isquiones, de los trocánteres, de los huesos ilíacos, de la sínfisis del pubis, pero la diferencia está en que las sacroiliacas están bastante indemnes. Yo quiero hacer una aclaración acá. Por arriba de los 60 años es muy difícil que las sacroiliacas no tengan nada, que sean completamente normales, como ves en los varones estos de 25 o 30 años, que es la edad habitualmente de comienzo de los pacientes con espondilitis. Entonces, a los 60 años o más, las sacroiliacas van a tener fenómenos degenerativos también. Y este es un paciente que tenía un DISH y que tenía una sacroiliaca no demasiado santa. Ahora, si este paciente tuviese 25 años, yo a esta sacroiliaca, pero le doy una importancia enorme. Por arriba de los 60 ya no tiene la misma importancia. Y lo mismo ocurre con las entesitis que pueden aparecer en las crestas, en los isquiones. En esto que son las crestas, en la parte ilíaca, podríamos llegar a encontrar también en pacientes de edad avanzada imágenes semejantes. Esto entonces es un DISH, es esa hiperostosis que se refleja muy bien en el acetábulo, y esto es un paciente con una espondilitis anquilosante pura. Bien,
Dejamos entonces de lado a lo que era la espondilitis anquilosante como ejemplo de esqueleto axial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Miren que si no busco una víctima. ¿Preguntas? No hay preguntas, Ricardo. No hay preguntas. Bueno, está bien. Para la próxima. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a meter en la artropatía psoriática, que es otra de las entidades emblemáticas dentro de la reumatología. Y las anormalidades radiológicas acá se encuentran en orden decreciente en manos, en pies, sacroiliacas y también en el esqueleto axial. Pero el esqueleto axial o las sacroiliacas más o menos se pueden comprometer depende de las distintas series, pero más o menos pongamos un 40%. O sea que de 10, 4. En la espondilitis anquilosante habíamos dicho que sacroiliacas y esqueleto axial se comprometían el 100%. Es imposible que haya un compromiso periférico en la espondilitis anquilosante, puede comenzar, pero en algún momento va a tener compromiso del esqueleto axial, eso sine qua non. En cambio, la artropatía psoriática no. Y como ven acá, la frecuencia más importante es en las manos. Manos y pies es donde nosotros debemos buscar más compromiso en la artritis psoriática. A ver, alguien que tenga los ojos bien abiertos y que me pueda decir qué se ve en esta placa. Tengo una víctima por acá. A ver. Vamos con un nombre porque si no me van a acusar. Sí, ojo, porque... Sí. Ariel Brenner, diga presente. Ariel. Hola. Sí. A ver, ¿qué ves, Ariel? Sin miedo, no te dejes intimidar por César. Sin miedo. Bueno. En el índice de mano izquierda, una erosión a nivel de la interfalángica distal. ¿Acá decís? Sí. ¿Cómo es tu nombre, Ariel? Sí. Bueno, tenés pago la inscripción al Congreso Argentino de Reumatología que se inicia el 7. ¿Sí? Está bien, ¿no? Con esto, una maravilla, Ariel. Una maravilla. Creo que desde que muestro esta placa es la primera vez que alguien lo dice así, tac. Pero muy bien. Y nos vamos a... Fíjense esta articulación, esta distal interfalángica, y comparen con esta. Entonces, lo que vemos acá es esta erosión que muy bien señala Ariel y que es muy pequeña y muy sutil. Fíjense que prácticamente el espacio es normal y no hay ningún otro tipo de alteración. Esta placa, a los ojos de varios médicos, pasó completamente como normal, pero absolutamente normal. Ni siquiera era para repetir la placa. Y sin embargo, esta pequeña erosión en esta distal interfalángica que muy bien señaló Ariel, eso solo nos permite inferir que este paciente tiene una erosión en una distal interfalángica que va a ser muy compatible con una artritis psoriática. Muy bien. ¿Ya lo habías visto? La quinta, perdón. ¿Cuál? Quinta distal. ¿Esta? Es. Sí, no es igual que la otra, está como... No. Evidentemente, si uno la compara con la contralateral, esta es completamente normal y esta es algo alterada. ¿No? Es correcto, sí, yo a veces me enfoco en algo para señalar la diferencia, sí. Pero es cierto que esa quinta también tiene algo de lesión. ¿Sí? Bueno, Ariel, anotate al Congreso Argentino que el doctor te paga la inscripción. Yo te pago la inscripción, sí. Perfecto, lo tomo en cuenta. Sí, y todos los cafés que quieras tomar en tu casa, está todo pagado. Seguimos. Adelante. Esto es otra placa donde ya muestra una lesión, pero por supuesto mucho más evolucionada que la anterior. Entonces, si se fijan acá, esto tiene primero, tiene el pinzamiento regular y uniforme que corresponde a todo proceso artrítico. Segundo, tiene la erosión y tiene la proliferación alrededor de la erosión. Esas orejas de ratón son muy propias de una artritis psoriática.
O sea que con esta placa, si uno tiene solamente esto y el resto es completamente normal, yo infiero, como era el paciente este, que tiene una artritis psoriática, aunque no hubiese tenido las lesiones cutáneas. Y ese era el caso de este paciente. La paciente no tenía ninguna lesión cutánea. Cuando yo vi esto, le comenté lo de la artritis psoriática, le llamó la atención, nunca había tenido nada en piel, y apareció 2 o 3 años después con lesiones en piel. Lo cual quiere decir que si bien no es patognomónica, es absolutamente característica de una artritis psoriática, una erosión marginal con proliferación en una distal interfalángica, muy compatible con artritis psoriática. ¿De acuerdo? Otro paciente, otro tipo de evolución, fíjese que acá ya tiene en una próxima interfalángica mucho pinzamiento, la erosión siempre marginal con proliferación, y esto también es de una artritis psoriática. Fíjense, estamos hablando casi siempre en artritis psoriática de un compromiso o distal o proximal, poco compromiso metacarpo, poco compromiso de carpos, a diferencia de lo que es la artritis reumatoidea. O sea que artritis reumatoidea uno esperaría, bueno, ya habíamos comentado que distal no, salvo que mucho compromiso de carpos, metacarpos próximas, y ahí sí puede haber distales. Acá es al revés, puede haber compromiso de distal solo, puede haber compromiso de distal y proximal, y a veces no encontramos nada o muy poco a nivel de metacarpo y de carpos. No, quería mostrar algo más. No. Bueno, otro compromiso ya más severo, esta es la imagen que a muchos les gusta, del otro lado también, vamos a quedarnos con esta, y acá vemos también, siempre hablando de artritis psoriática, ese compromiso distal, pero ya no son erosiones, sino que son la suma de erosiones, mostrando una reabsorción de la epífisis distal de esa segunda falange, con proliferación de la epífisis proximal de esta tercera falange. Eso, pencil cap, capuchón en lápiz, es la imagen, digamos, diría que yo publicaría en un libro como la imagen más linda, pero para que llegue a esto, el paciente tiene que tener también mucho tiempo de evolución. ¿Sí? Otras imágenes también prácticamente de lo mismo, con ese pseudoensanchamiento producto de la reabsorción. O sea, cuando se afina, el espacio se ensancha. Entonces, ese pseudoensanchamiento es lo que hablábamos en la primera charla, cuando hay la suma de erosiones que da una reabsorción de esas epífisis que constituyen la articulación. Y en este caso, acá sí hay proliferación de la epífisis proximal de esa falange distal, y acá no tenemos la proliferación. Pero son todas imágenes muy características de artritis psoriática. Además, fíjense la disposición de los dedos, ¿no? Estos son los cuellos de cisne famosos, los cuellos de cisne con una hiperextensión de las próximas interfalángicas y una hiperflexión de las distales interfalángicas. En general, son manos que son bastante disfuncionales. O sea, una cosa es tener un boutonnier con una hiperflexión de la próxima y otra cosa es tener una hiperextensión de la próxima. A ver, alguno de ustedes también que dice de esta placa. Tengo mi próxima víctima acá, Paola Andrea Segada. Paola. ¿Cómo te va? Paola no está. Paola. Paola. Bueno. Sandra. Tampoco está. No, sí, yo estoy. Ah, muy bien. Diga de dónde es, Sandra. Yo soy Sandra, del Calajerich. No sé si soy yo, pero soy Sandra también. Bueno, ¿sos Sandra? Sí. Yo soy Sandra. Bueno, Perdón, adelante. la única que está, pero soy Sandra. Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, solamente que describas. Una de mano. ¿Sí? ¿Cómo, doctor? No, digo que solamente describas lo que ves, nada más que eso. Bueno, veo en la mano del lado derecho, en las falanges distales, veo con
¿cómo era? De alteración de las falanges distales y proximales del primer dedo, del segundo dedo de la mano derecha, y también las mismas lesiones en el primer y segundo dedo de la mano izquierda. ¿Cómo era? Son erosiones. Erosiones del primer dedo del lado derecho y del segundo y tercer dedo de la mano izquierda. Esperá que vas muy rápido. A ver, decime otra vez. El primer dedo que ves, que no te escuché bien. El segundo dedo de la mano derecha, hay erosiones en la falange. No, en el otro botón. Esta. Derecha. O sea, la que tiene el anillo. Vamos a llamarla anillo versus la el que anillo. tiene el anillo. Sí, acá ves erosiones. Sí, te escucho, te escucho. En las falanges distales ahí, y tiene como el signo de las paragüitas de ese lado. Y del otro lado también veo de la segunda y tercera falange. ¿El paragüita qué sería? ¿Día de lluvia? Y son las... No sé lo que es el paragüita. ¿Proliferación decís? La proliferación, doctor. La proliferación, perdón. La proliferación, Bueno. o sea que se ve de ese primer dedo de la mano derecha. Y en la mano izquierda veo en el segundo y en el tercer dedo en esta, también bueno. hay erosiones distales del segundo y tercer dedo de la mano izquierda. Bien. Bueno, no sé vamos a hablar de anillo y no anillo, acá que tenemos la posibilidad de distinguirlo. No, por eso, depende de cada uno cómo lo ve, a veces, bueno, no importa, pero está bien. O sea que vos dijiste que tiene erosiones a nivel de distales y que tiene el paragüita que vendría a ser la proliferación a nivel de las erosiones. Perfecto. ¿Tenés alguna idea diagnóstica así con esta descripción? ¿Te estás haciendo la idea de qué puede ser? Si son distales, es más de una psoriasis, una artritis psoriática, doctor. Aunque hay como en el último dedo donde está el anillo también, el dedo donde está el anillo, ahí también se ven las mismas lesiones, doctor. Y de la misma mano donde están los anillos, la tercera y la cuarta, hay como una pérdida del espacio en las falanges distales, en el espacio. Bien. No sé si estoy diciendo. No, está bien. Vos estás describiendo y justamente la descripción, que yo insisto tanto, la lectura, es lo que te va a llevar a un diagnóstico adecuado. ¿Alguien quiere aportar algo distinto? ¿Está de acuerdo? ¿Qué dirían? Diego Rinesi. Porque si hay aplastamiento es más de una artrosis, una osteoartrosis más que de una psoriasis de todo. Pareciera. Parecer el signo de ala de gaviota. Signo de ala de gaviota. Bueno, como verán, y me parece interesante este cambio de opiniones, porque es lo que yo les había mencionado, que a veces diferenciar una osteoartritis erosiva de una artritis psoriática a veces es complicado. Ahora bien, acá lo que estamos viendo es mucha proliferación con subluxación. Acá estamos viendo mucha proliferación, poca erosión. Acá estamos viendo poca erosión, mucha proliferación, poca erosión. O sea que este compromiso de las distales interfalángicas, que no se acompaña prácticamente con nada a nivel de las próximas, por supuesto que nada a nivel de metacarpo, nada a nivel de los carpos. Entonces, estamos hablando de, la descripción sería, si bien tiene alguna erosión central, lo que predomina es la proliferación. Entonces, en los procesos osteoartríticos nodales, o sea, nodales yo llamo cuando son esos nudillos gruesos, podemos encontrar algo de proceso inflamatorio, y de ahí el término osteoartritis. Pero no constituye ni una osteoartritis erosiva, ni son las alas de gaviota, los humos serán una palomita chiquitita, y tampoco son las erosiones marginales acompañadas de la proliferación de la artritis psoriática.
Entonces, la descripción quedaría como: hay erosiones centrales pequeñas con poca proliferación alrededor de esa erosión, pero tiene mucha proliferación a nivel de las distales, y esto constituye una osteoartritis nodal. Ni es una osteoartritis erosiva, ni es una artritis psoriática. ¿Sí, Sandra? Sí, gracias, doctor. No, de nada, pero ¿te queda claro? Me interesa que te quede Sí, sí. claro. No es que te quiero Sí. convencer. No, me queda Bien, claro. vamos a ver esta otra y vamos a circunscribirnos a esto. Si bien hay otras patologías, fíjense que acá es otro elemento como para decir, ¿estamos en presencia de una agua erosiva o estamos en presencia de una artritis psoriática? Olvídense del resto y quiero que miren solamente esta segunda distal interfalángica. Y ahí quiero que 2 o 3 digan cosas, se peleen, digan, a mí me parece tal cosa. Primero la descripción, ¿no? ¿Cómo la describirían? No te escucho, César. Javier Flores Trejo. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Describí, por favor, esta segunda distal interfalángica. Solamente descripción. Sí, veo un aumento del espacio articular. Bien. Y presencia de erosiones en la base, en la base de la falange distal del segundo dedo de la mano derecha y en la porción distal de la falange media del segundo dedo. O sea, a nivel de articulación, básicamente, son erosiones en las superficies articulares. Nada más ves en Un esta... aumento del espacio. Un aumento, dijiste, un aumento del Sí, espacio. un aumento, veo las erosiones, no sé si... No, veo la proliferación hacia ambos lados, pero... Bien, bien. No sé si ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien quiere aportar algo más, agregar o no estar de acuerdo? Siempre hablando de esa Sofía segunda Ornella. distal. Sofía Ornella, ¿está de acuerdo? ¿Qué tal? Hola. Sí, le agregaría como que está subluxado, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Bueno, compañeros, entonces, lo que acá le faltó decir que tiene una tumefacción de partes blandas, muy franca, comparen con esta, está bien tumefacta las partes blandas. Muy bien dijeron que tiene un aumento del espacio, o sea, tiene un pseudo ensanchamiento porque hay una reabsorción. Y tiene erosiones que parecen ser más centrales con esa proliferación. O sea, esto es una artritis psoriática. Precisamente la osteoartritis erosiva no va a dar ese aumento del espacio de esta envergadura, no va a dar tampoco tanta tumefacción de partes blandas y en general suele ser más poliarticular, o sea, es muy raro que tenga el solo compromiso o sobre todo un compromiso tan importante en una sola articulación y el resto no tanto. O sea que esto es una artritis psoriática porque tiene una tumefacción de partes blandas, porque tiene erosiones marginales y centrales. Recuerden que las erosiones de la artritis psoriática pueden empezar en el margen, pero después puede irse hacia el centro, y tiene esa proliferación que rodea a las erosiones. Muy bien. Otro elemento que quiero señalar es que las interfalángicas, tanto de los dedos gordos de las manos como de los pies, en la artritis psoriática suelen afectarse, sobre todo el compromiso en los pies. Y acá ven ustedes este puente óseo que yo la única vez en la vida que lo vi, en este dedo que estaba tumefacto, como verán acá, que tenía prácticamente una dactilitis, pero esta imagen la vi una sola vez, el paciente tenía una psoriasis muy importante, con mucho compromiso unguial. Recuerden que las distales interfalángicas cuando se afectan en general tienen compromiso unguial. Es muy, o sea, una psoriasis común, vamos a poner números, tienen 30-40% de compromiso unguial. En la artritis psoriática el compromiso unguial es de arriba del 70%. Y este paciente lo tenía. Otro paciente, en este caso ya vemos con más destrucción, fíjese lo que ha hecho en este dedo gordo, el primer dedo, donde acá sí está luxado,
Acá tiene muchas erosiones de todo tipo, erosiones en sacabucado, acá no se acompañan de esa proliferación ahí, pero este es un paciente que tiene un compromiso poliarticular muy severo con, fíjense también esta quinta cómo se ha reabsorbido, y hablábamos de poco compromiso de la metacarpofalángicas y carposensoriasis. Bueno, esto no es una excepción, no es que tenga poco compromiso. El poco compromiso es relativo cuando uno lo compara con la artritis reumatoidea. Compromisos más severos, siempre estamos hablando de artritis psoriática, con ese penicillin cap, con este que no es ni pencil ni scap, pero es una gran destrucción, dedos en flexión, subluxados, luxados, en otro paciente con artritis psoriática. Y esto es lo que les mencionaba antes, el compromiso de la interfalángica del dedo gordo, y por supuesto, si es unilateral, va a ser asimétrico, más a favor de una artritis psoriática. Entonces recuerden buscar en la radiografía de pies, y aprovecho para recalcar algo que vimos en la charla anterior, en los pies lo único que podemos ver son la interfalángica del dedo gordo y las metatarsofalángicas. No pretendamos ver ni las próximas ni las distales interfalángicas. Entonces, compromiso interfalángica, sobre todo del dedo gordo de los pies, pensar en artritis psoriática. Y miren esto ya es un compromiso mucho más serio, con este grado de destrucción. Fíjense la dactilitis, además el dedo salchichón que tenía, los dos dedos gordos, esto es de una artritis psoriática muy, muy severa. Otro elemento radiológico a considerar es la acroosteólisis. Fíjense cómo se afina el extremo distal de la falange distal y cómo eso que se conoce como acroosteólisis también puede ser visto en los pacientes con artritis psoriática. Otro severo compromiso, esto no es quirúrgico, esta es la evolución natural de un paciente que tenía este pie con esta artritis psoriática muy severa. Otro paciente, les muestro todo esto para que sepan, al igual que en la artritis reumatoidea, que muchas de estas lesiones, si uno no las trata a tiempo, y sobre todo los pacientes varones con artritis psoriática, son pacientes muy, muy rebeldes, son pacientes que no acuden a la consulta en forma precoz, y podemos llegar a ver esto, que son ya realmente pacientes que uno es poco lo que les puede ofrecer. Seguimos con las entesitis, y acá vemos esta entesitis en la inserción de la fascia plantar en la cara inferior del calcáneo, alcanzan a ver esa comita. Esta es una entesitis que no tiene nada que ver con el espolón calcáneo de la mujer, sobre todo arriba de 60 años, obesa, que hacen esos espolones calcáneos. Esta cosa más finita es de una entesitis. A diferencia de esto, ¿no es cierto? Esto es un espolón calcáneo común. A veces es difícil diferenciar una cosa de otra. Pero, por ejemplo, volvemos a lo anterior, si uno ve un paciente, sobre todo un varón joven, que tiene una talalgia, y una talalgia intensa, esas talalgias que le impiden caminar, y que tiene alrededor de 20, 25 años, debemos sospechar una espondiloartritis, y entre ellas, en primer lugar, una espondilitis anquilosante pura, cuando uno ve esto. Porque la espondilitis anquilosante pura hace estas cosas tan pequeñas. En cambio, las artritis psoriáticas o las artritis reactivas, como es este paciente, hacen esta entesitis muy groseras, muy grotescas, donde vemos toda esta periostitis acá en la cara inferior o en la cara posterior del calcáneo. Esto es un paciente que tenía una artritis reactiva. Y acá en la cara anterior de la rótula vemos esa imagen también en coma, esa imagen chiquitita, que eso es también una entesitis que se ve en la cara anterior de la rótula. Y todo lo que vemos en cara posterior de rótula es fenómeno degenerativo. Cara anterior, fenómeno inflamatorio. Este es un paciente, un varón joven, que apareció con un intenso dolor en la sínfisis del pubis. Fíjense lo que es la irregularidad que tiene
Lo alcanzan a ver, ¿no? Este desflecamiento, esto también es una entesitis. Y las entesitis en los varones jóvenes, si uno interroga bien, puede darse cuenta de a qué puede corresponder. Si es un paciente como este joven, que era un ex jugador de rugby, digo ex porque por su dolor en la sífilis después dejó de jugar, esto es una entesitis púbica pero traumática precisamente por los fenómenos que se producen en determinadas posiciones cuando hacen el scrum. Entonces ahí es donde se produce semejante lesión. Si no tuviese ese antecedente, yo pensaría en primer lugar en un proceso de una espondiloartritis, sea una espondilitis anquilosante pura, sea una psoriasis, lo que sea. Pero esto era traumática, ¿sí? Acá vemos, esta es una imagen que yo quiero mucho porque se ve perfectamente cómo nace un sindesmofito desde el ángulo que está erosionado, la esquina brillante. Y aquí vemos ese sindesmofito que ya no es ese sindesmofito fino que veíamos en la espondilitis pura, sino que es un sindesmofito grueso que todavía no terminó de hacer el puente óseo, pero va en caminos de. Y también acompañado de esta cuadratura de los cuerpos vertebrales. Estos sindesmofitos gruesos, recuerden, son de una artropatía psoriática, al igual que esto. Fíjense que acá también llega hasta la diáfisis del cuerpo vertebral y es un sindesmofito grueso. Y este tiene y este no tiene. Y esto también es una de las características, son asimétricos en la artritis psoriática. Esto con más aumento para que vean bien hasta dónde llega, que no es el sindesmofito fino que está bien en el ángulo superior e inferior del cuerpo vertebral. Otro sindesmofito grueso, que lo vemos de este lado y de este lado no, o sea, sindesmofito grueso, unilateral, asimétrico, por lo tanto, de una artropatía psoriática. Otros ejemplos, frente y perfil de columnas, sindesmofito grueso, acá sí, acá no, acá sí, acá no. Recuerden eso, y también, bueno, en este caso acompañado de la sacroileitis bilateral, como uno podría ver en una espondilitis anquilosante pura. En general uno dice la artropatía psoriática no suele tener la sacroileitis bilateral y simétrica, pero cuando está muy evolucionado sí que lo pueden tener. Y este es otro paciente con espondilitis psoriática que fíjense cómo hace, qué grueso que es, cómo está tendiendo a hacer el puente y el espacio intervertebral normal. Otros, también acá con una entesitis del occipucio, sindesmofitos gruesos, muy gruesos, espacios intervertebrales normales. Y esto, volviendo a alguien que no me acuerdo quién era, que había preguntado del DISH, fíjense que acá tenemos la cara anterior de los cuerpos vertebrales, o sea, siguiendo con este, el cuerpo vertebral termina acá, termina ahí, y todo esto está por delante de los cuerpos vertebrales, y esa es la calcificación y posterior osificación del ligamento vertebral común anterolateral de un DISH. Otro paciente con un DISH, con las mismas características, acá ya uniendo todo, pero esto, si bien etimológicamente tiene un sindesmofito, porque sindesmo es unión, fito hueso, o sea que sería un puente óseo, pero nada que ver con los sindesmofitos gruesos del paciente con artritis psoriática. Y esto es una artropatía mutilante en un paciente con artritis psoriática de muchos años de evolución, donde verán que quedan solo restos óseos, Las falanges prácticamente es como que se han reabsorbido, y esto es, los autores dicen un 5%, por suerte hoy creo que debe ser menos del 1%, pero cuando uno se enfrenta con un paciente con artritis psoriática mutilante, créanme que es un paciente que está destinado al fracaso terapéutico de todo lo que le podamos ofrecer. Entonces, y ahora volvemos a las preguntas, así yo termino la charla para dejarlos con las preguntas. Como conclusión, hay muchos signos radiológicos en las espondiloartritis, muchos, como habrán visto.
En la espondilitis anquilosante pura se debe solicitar una radiografía panorámica de pelvis, recuerden en decúbito ventral, o también en Ferguson. Y también pedir una radiografía de columna, frente y perfil. En cambio, la artritis psoriática debemos pedir radiografías de manos, radiografías de pies, frente y perfil, esa panorámica de pelvis que hablábamos, y de columna. Recuerden también que los sindesmofitos son finos, bilaterales y simétricos en la espondilitis anquilosante, mientras que son gruesos y asimétricos en la artropatía psoriática. En la espondilitis hay más compromiso axial, en la artritis psoriática hay más compromiso periférico, y recordar, y esto es muy importante, que las lesiones radiológicas en las espondiloartritis son de aparición tardía. Esto recuérdenlo, por favor. Entonces quedan invitados para el próximo jueves, si no me equivoco, para ver la cuarta charla que va a tratar sobre artritis cristálica y enfermedades degenerativas. Y entonces ahora sí, ya que dejé un tiempito libre como para todas las preguntas, podemos volver a todas las placas que vimos cuando ustedes quieran. Bueno, muy bien. ¿Preguntas para el doctor? Sáquense la duda. Ahí algunos me dicen que no tienen buena conexión, así que no pueden participar. La verdad que ir a un curso virtual y no tener conexión no van a poder participar, porque la verdad es que es como ir a un presencial sin anteojos. Si no tienen conexión, no van. Salvo que no necesiten anteojos. Claro, como nosotros, pero bueno, necesitamos que tengan conexión porque es la única forma de llegar hasta sus casas. Si no tienen, y esto de la presencialidad no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer, así que por favor, la próxima, todas las cámaras abiertas, así podemos conocerlos al menos. Bien, preguntas. Sáquense las dudas. Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. En el DISH, ¿hay alguna manifestación más temprana radiológica antes de ver de ver lo que habíamos visto, esas características de la osificación de los 4 cuerpos vertebrales con la conservación del espacio? O sea, como los criterios diagnósticos, pero como una manifestación más temprana radiológica antes de ver eso tan avanzado. Sí, por supuesto, esto es muy avanzado. El DISH, como su nombre lo indica, es una hiperostosis. Entonces vos podés encontrar a veces una hiperostosis en una rodilla, por ejemplo, y una hiperostosis en un acetábulo femoral. Entonces uno dice, qué raro esto no me parece de una artrosis común. Entonces esa hiperostosis puede estar localizada solamente ahí y todavía por ahí no tener el compromiso de la columna. Pero cuando uno ya ve una hiperostosis, que en general es difusa, por eso es el nombre, DISH, difusa, idiopática, esquelética, hiperostosis, cuando uno lo encuentra, por ejemplo en una rodilla porque se le sacó por un traumatismo, entonces ahí tenemos que buscar en toda la columna y tenemos que buscar en la pelvis, que son los sitios más frecuentes donde uno puede encontrar la radiología correspondiente a un DISH. Y recuerden que un DISH no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad habitualmente que ofrece poco dolor, pero que sí va limitando de a poco. Entonces esos pacientes que uno examina en el consultorio, que de repente, por supuesto son arriba de los 50, 55 años, pero de repente tienen una columna cervical algo limitada, epa, qué raro, ¿no? Porque uno no esperaría encontrar eso. Bueno, ahí es donde debemos sospechar y pedir el estudio radiológico. ¿Sí? Gracias. No. ¿Quién más? Hola. Hola, Andrea. Adelante. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una duda sobre la clasificación de Nueva York de la sacroileitis. Sí. Era si podíamos verlo un poco más. Sí, no me interesan mucho a mí las clasificaciones, me interesa más que ustedes aprendan a ver y después, bueno, si quieren las clasifican. Pero en general, básicamente, las clasificaciones de la sacroileitis, como te digo, de estos expertos, terminó siendo 0 normal, 1 dudosa,
2, patológica con erosiones, 3, patológica más todavía, con más erosiones, que puede dar esa imagen arrosariada con pseudoensanchamiento, a lo que se acompaña un puente, puede haber un puente óseo, y la 4 es cuando desapareció ya la articulación y es la anquilosis total. No sé si te referías específicamente a esa clasificación o hay alguna otra con otro nombre, pero esa es la que en general uno maneja. Andrea, era, yo no te... Sí, era esa clasificación. Ah, bueno, pero ¿te quedó claro más o menos? Pero insisto que no me importa, me importa más que ustedes vean si tiene un compromiso, si es leve, si es severo, y que nadie se lo cuente, que ustedes lo vean. Y después será grado 2, grado 3. Yo a veces le pongo en chiste con los residentes grado 2,8, 2,6. Está ahí, ¿sí? Dale, Acá lo que importa, Andrea, ¿es normal o patológica para tu primer año? Tenés que saber si es normal o patológica, si es unilateral o bilateral, y después lo que te dice Eduardo, las clasificaciones y eso, dejarlo para más adelante, para los protocolos y para otras cosas. Tal cual. En general, yo comparto eso que dice César. Las clasificaciones son todas más para protocolos. Yo estoy hablando de la cosa práctica que uno se encuentra con el paciente en el consultorio y con la placa. Entonces, hacer lo mejor posible con ese paciente, con un buen interrogatorio, un buen examen físico y una buena lectura radiológica. Y después, bueno, verás si es grado 3, grado 2. No importa tanto. En general, con las clasificaciones en general. Sí. ¿Quién más? Edu, ¿hay algún tiempo de aparición para la sacroileitis radiológica? ¿Qué tiempo, digamos? Esa es la pregunta del millón. Pero se habla de después de los 3 meses de inflamación. No, se habla de mucho más. A veces se habla de años, No, yo creo que cuando hay un compromiso radiológico de las sacroiliacas, debemos pensar que por lo menos la enfermedad, por decirte mínimo, lleva un par de años seguro de evolución. O sea que estamos tarde ahí ya. Por eso es que la radiología, y le recalqué también en las conclusiones, sí. Es un poco tardía. Por eso es que la resonancia magnética ha venido a sustituir de alguna manera el diagnóstico precoz. No podemos hacer un diagnóstico precoz, vamos a pintarlo de otra forma. Yo veo un paciente que tiene una sacroileitis radiológica, aunque sea grado 2, y yo ya te estoy diciendo, este paciente tiene mucho tiempo de evolución de la espondilitis. O sea, no es un paciente que empezó ayer ni hace un año, mucho más. Algunos dicen varios años, ojo. No, sí, me queda claro, sí. Pero bueno, para reforzarle a los chicos, ¿qué más? Chicos, ¿otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, parece que no. Veremos en el examen después, Eduardo. Y vamos a ver, vamos a sacar los cuchillos porque ahí se va a ver quién estaba presente, quién no. No, bueno. Lo importante es, César lo insiste mucho, pero yo creo que estas charlas virtuales, que César me convenció de hacerlas, que yo creo que son realmente útiles, obviamente que no sustituye a una charla presencial donde ahí la gente corre al lado del negatoscopio y mira la placa y yo me voy para otro lado. O sea, lo que hacemos realmente es mucho más útil esto que estamos haciendo ahora de lo que yo me hubiese imaginado. Pero mucho más útil es con la participación de ustedes. Y la participación puede ser de preguntar, pero lo que a ustedes se les antoje. Total, esto de acá no sale. Así que es muy bueno para sacarse las dudas. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el jueves. El jueves con cristálicas y degenerativas, creo. Sí, osteoartritis. Muy bien. Les voy diciendo que del 7 al 11 tenemos nuestro congreso virtual. Que al que no se inscriba no le vamos a dar el título. Así que
ya se empiezan a inscribir, empiezan a pedir becas y si no tienen, nos avisan. Pero todos los médicos de primer año tienen que ver el congreso. Obligatorio. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao, Edu. chao. Chao, Nos vemos. gracias.